En este video resolveré algunas integrales inmediatas. Voy a empezar aplicando la primera fórmula, en donde se calcula la integral de una constante. En este caso, una constante es cualquier número en consideración. Entonces, cuando se integra, vean que la constante o el número queda igual, mientras que en este caso va a quedar acompañado ese número con la variable que acompaña al diferencial de la expresión, más una constante de integración. Voy a aplicarla. Entonces, en esta integral, el número 7 queda exactamente igual. Y ya solo me hace falta agregar la variable que está en consideración, que en esta expresión es la variable x. Se agrega su constante de integración y queda lista nuestra integral. Resuelvo la número 2. Factor numérico que tengo en consideración es 3/5. Se agrega la variable que está en cuestión, más su constante, y queda resuelta. Si voy a trabajar la número 3, ahora tendré que iniciar con un signo negativo, colocar ahora lo que es el factor numérico, agregar la variable que está en cuestión y la constante en este caso. La número 4, aprovechando el mismo principio, si ustedes observan van a decir, no existe nadie, pero no, en realidad aquí tenemos el número 1 que no se acostumbra a escribir. Se agrega la variable que está en cuestión, que es la x, más su constante. Por supuesto que 1 por x, en este caso es x, más su constante de integración. Muy bien, y el problema 5, de una manera muy similar, solo que ahora iniciaríamos con el signo menos. Y ya vemos que está el número 1 y que se le va a agregar la variable x, pues entonces simple y sencillamente sabemos que queda como menos x más e. Muy bien. Segunda fórmula que voy a considerar, aquí la tengo expresada. Cuando hay de por medio una variable y un exponente, se dice que cuando se integra la expresión, se pone una línea de división y en el numerador se pone la variable que se está trabajando. Al exponente se le va a sumar la unidad y lo que se ponga en el exponente de esa variable va a quedar también como valor, como un denominador de la expresión, más su constante de integración. Siempre y cuando m, es decir, el valor que tengamos aquí, el que tengamos aquí, sea distinto de 1. Bueno, empiezo a trabajar la primera expresión. En este caso, tendría mi línea de división y mi variable x en el numerador. Se le suma 1 al exponente. 5 más 1, que yo sepa son 6. En este caso, este 6 también queda en el denominador, más su constante de integración. Para mí esta respuesta ya es correcta. Algunos autores dicen que prefieren el 1 sobre el 6. En este caso, para poner un factor numérico, luego la variable x a la sexta, más su constante de integración. Es prácticamente lo mismo. Procedo al siguiente ejercicio. Aplicando la explicación que ya di, las constantes, si ustedes se dieron cuenta, como lo hice en esta parte de aquí, siempre pasan igual. Entonces, en este caso, el factor numérico, la constante, pasa igual. Y ahora aplico el principio que mencioné en esta parte. Es decir, línea de división, variable x arriba. A 4 le sumamos 1, 4 más 1 son 5. En este caso sobre 5, más su constante de integración. Esto ya es correcto,
Algunas personas lo prefieren como 2 sobre 5, x a la 5, más su constante de integración. En este caso procedo al ejercicio siguiente. Tengo lo que es el factor numérico 3, que es una constante que va a pasar justamente igual. En este caso, línea de división, la variable x, y al exponente 2 le sumaremos 1. 2 más 1 de la fórmula, que pueden ver aquí, nos da un 3. Y ese 3 también va a quedar como un denominador. Por supuesto, más su constante de integración. En este caso se simplifica. 3 sobre 3, pues nos da 1, o se elimina, y 1 por x cúbica, simplemente va a ser x cúbica más c. En todos los ejercicios que ya he explicado, pueden hacer su comprobación. Miren, si ustedes derivan x cúbica, sería 3 por 1, es este 3 de aquí, la variable x queda igual, y cuando se deriva, si al 3 le quitamos 1, nos va a quedar el número 2. Entonces nosotros en realidad podemos ir haciendo la comprobación de todas y cada una de las integrales. Por ejemplo, derivada de 7x, vean que es 7. Derivada de una constante, de un número, siempre 0, por eso ya no aparece nada más que el puro factor 7. Bueno, continuando con la que sigue. La constante se deja justamente igual, signo de división y la variable x en el numerador. 3 más 1 de la fórmula, en este caso son 4, sobre 4 más su constante de integración. Se observa que el 6 y el 4 son números pares, por lo tanto se pueden simplificar. Entonces, mitad de 6 es un 3 y mitad de 4 es un 2, con la variable x a la 4 más su constante de integración. Bueno, trabajo ahora con una variable que tiene una potencia en forma de fracción, aplicando el mismo principio, línea de división y variable x. A 2/3 le voy a sumar un entero. Sumar un entero en realidad significa sumar más 3/3. En este caso es 2 más 3, en este caso nos da 5, y el 3 es el común denominador. Eso significa que si queda 5/3 en el exponente, habrán de quedar también 5/3 en el denominador. Bien, más su constante de integración. Por lo tanto, si aquí tengo el factor 1, yo puedo escribir 1 sobre 1 para multiplicar los extremos. 3 por 1 son 3, y ahora los medios, 5 por 1 es 5, por supuesto con x a la 5/3 más su constante de integración. Ahora lo haré acompañado con una constante. La constante queda igual. Línea de división y la variable x. Para no estar escribiendo yo más 4/4, que es lo que yo necesitaría al sumar un entero, les voy a enseñar este truco. Sumen 3 más 4 y les va a dar un 7. Y conserven el mismo denominador. En este caso el denominador es el número 4. Y ya lo hacen de una manera muy rápida, sin necesidad de calculadora. El exponente queda como denominador y por supuesto que con su constante de integración. Voy a poner un 1 para poder trabajar y decir 4 por 7 son 28. Por supuesto que 1 por 7 son 7. En este caso, x a la 7/4 más su constante de integración.
Pero observamos que 28 se puede dividir entre 7. Entonces 28 entre 7 nos va a dar un valor de 4 con x a la 7 cuartos más su constante de integración. Muy bien, pasando en este caso a la integral número 12 que presento, la constante pasa justamente igual, línea de división, variable x, si a un medio le sumamos un entero de la fórmula, 1 más 2 en realidad son 3 y se conserva el mismo denominador. Por supuesto que si 3 medios es un exponente de una variable, entonces también será el valor de un denominador, más la constante de integración. Colocamos un 1 por aquí para afectar 2 por 8, 16. 1 por 3 son 3. Con la variable x a la 3 medios y en este caso más su constante de integración. Nótese que 16 entre 3 ya no se puede dividir y tampoco se puede simplificar, por lo tanto esta ya es la respuesta de esa integral. Procedo a trabajar lo que es el ejercicio 13 y para ello requiero de esta fórmula en donde yo tengo que poner el radical en forma de una potencia. Voy a iniciar dejando lo que es la integral exactamente igual. De igual manera la x, esa x aquí está. Y ahora voy a poner el diferencial. Lo que me hace falta en este caso es transformar el radical en una potencia. Si observamos la expresión que tengo por aquí, vean cómo a es el exponente de la variable x y eso va a quedar en un numerador. Entonces observamos el numerador de esta variable x. Muchos alumnos dicen pues no tiene. Pues en realidad sí tiene porque es el factor 1 que no se acostumbra a escribir. Entonces yo empiezo colocando un 1 sobre y ahora lo que es el índice de la raíz se coloca como un denominador. Entonces este 4 que es el índice de la raíz va a quedar justamente aquí. Y ya la podemos integrar. Por lo tanto, esto será igual a línea de división, en este caso, la variable x, y al sumar un entero sería 1 más 4, son 5, y 5 sobre 4, en realidad estamos hablando de 5 cuartos, más la constante de integración. Cuando tenemos en este caso una fracción en el denominador, pues corresponde justamente a la explicación que di en el problema 10. Pero si no quieren poner esto y estar multiplicando, simplemente esto inviértanlo. Es decir, este 4 pónganlo aquí y el 5 pónganlo acá. Escriban lo demás y prácticamente ya tienen el resultado de esa integral. Muy bien, continúo con una más que tengo por aquí. Observen ustedes, en este caso, tengo por aquí esta expresión. Voy a poner primero la integral, lo que es la constante, y voy a poner ahora sí el radical en forma de potencia. En este caso es un 3 y ahora el denominador, como aquí es una raíz cuadrada, el índice es un 2 que no se acostumbra a escribir. Pero aquí sí es indispensable escribirlo. Por supuesto, con el diferencial en x. Integrando. Las constantes, apréndanselo, siempre quedan iguales. Línea de división, variable x en el numerador. A 3 medios le sumamos un entero. Eso corresponde a 3 más 2. Es justamente 5 medios. Y si 5 medios es un exponente, indispensable ponerlo como un
denominador, más la constante de integración. Ponemos un 1 por aquí abajo, ya que 5 entre 1 seguirá siendo 5. Multiplicamos los extremos, 2 por 5 son 10. 10 sobre 5, porque 1 por 5 es este 5 de abajo. Con la variable x a las 5 medios más la constante de integración. Y aquí se puede efectuar aún la división. Entonces decimos 10 entre 5 corresponde a un 2 con la variable x a las 5 medios más la constante de integración. Bien, trabajo el que sigue. Tenemos en este caso que poner una línea de división y la variable x. Y aquí sean muy cuidadosos porque a menos 5 se le va a sumar un entero. Por lo tanto, menos 5 más 1, ustedes saben que nos da menos 4. Y ese menos 4 debe quedar en el denominador más su constante de integración. Para mí esa ya es una respuesta correcta. Sin embargo, algunos autores pueden pedirlo o solicitarlo con un exponente positivo. Para dejar un exponente positivo se aplica este principio. Si tengo algo con exponente negativo, puede pasar a un denominador y el exponente negativo se hace positivo. Entonces voy a hacerlo en este caso. Este signo menos, aquí lo voy a colocar. Esta línea de división, aquí lo voy a colocar. Este 4, aquí lo voy a colocar, es un denominador. Y ahora observen cómo la x ya se tiene en el denominador y el exponente que era negativo, ahora lo tengo que colocar en forma positiva. Lleva su signo positivo. Y cuando todo pasa, en este caso, todo el numerador pasa hacia abajo, siempre va a quedar la unidad. Y en este caso, más su constante de integración. Trabajaré la siguiente expresión, pero ahora, en este caso, el x a la 3 lo voy a subir hacia arriba, aplicando la misma propiedad. Es decir, nos quedará un 4, la x al cubo sube, en este caso quedando como un factor del 4, pero su signo, obsérvese que la propiedad dice que debe de cambiarse. Por eso aquí nos queda x a la menos 3. Por supuesto con el diferencial en x. Y ahora sí realizamos su integración. Los factores numéricos constantes quedan igual. Línea de división. Variable x. A menos 3. En este caso, si le sumamos un entero, aquí nos va a quedar un menos 2. Y por supuesto que aquí también nos va a quedar un menos 2. Más lo que es la constante de integración. Bueno, se puede dividir. 4 entre menos 2 es un menos 2. Y si quiero poner esto con exponente positivo, ya saben que lo podemos pasar hacia abajo. Y el exponente que era negativo, si era negativo arriba, abajo va a quedar positivo. Por supuesto, más la constante de integración. Trabajo la siguiente expresión, donde ahora ya son dos términos con los cuales vamos a trabajar. Bueno, primero voy a hacer la integración de x a la 4. En este caso, línea de división, una x, 4 más 1, que yo sea es 5, 4 más 1 son 5, y este 5 que es exponente ahora es un denominador. Menos las constantes quedan iguales, y como pudimos observar en los primeros ejercicios, simplemente se le agrega la variable x, y por supuesto más la constante de integración, y queda resuelta nuestra expresión. En un siguiente paso, si alguien quiere poner 1 sobre 5, x a la 5 menos 3x más c, puede hacerlo. Para mí, en realidad, ya esa es una integración. Trabajo el que sigue.
factor numérico, que es una constante, 2, queda igual. Variable x a 2, que tengo como exponente, le sumo un entero, según la fórmula que les mencioné, nos va a dar 3. Y también quedará un 3 en el denominador. Menos en este caso, el factor numérico 4, donde la variable x va a ir como numerador. Y recuerden que aquí hay un 1 que no se acostumbra a escribir. Entonces este 1 más 1 de la fórmula nos da un 2. Y ese 2 queda como denominador, en este caso menos 1. Y recuerden que cuando hay un número de por medio, siempre se agrega la variable x más la constante de integración. Muy bien. Voy a dejar entonces la siguiente expresión. 2 entre 3 no se puede dividir ni simplificar, entonces ya lo puedo dejar como 2/3. Por supuesto, acompañado con x al cubo. En este caso, menos, si ustedes gustan, ahí está. 4 entre 2 nos da un 2. X al cuadrado, por supuesto. Menos 1 por x, sabemos que es una x negativa, más su constante de integración. Bien, trabajo con otro trinomio en este caso, donde este 4 sabemos que es una constante, queda igual. Línea de división. A x al cubo, si yo le sumo al 3 el entero de la fórmula, nos va a dar un 4. Y este 4 va a ser también denominador de esta expresión. Menos la constante 1/2, variable x, y ya les dije que aquí existe un 1, más 1 de la fórmula son 2, y en este caso sobre 2. Muy bien, más el 5, y cuando tenemos una constante sola, que vamos a trabajar, se le agrega la variable que está en este caso en el diferencial. En este ejercicio la variable x, más su constante de integración. Voy a simplificar. 4 entre 4 es 1, o simplemente se eliminan, y 1 por x a la cuarta es x a la cuarta. Menos x cuadrada por 1 nos va a dar una x cuadrada. O si quieren, aquí pongo la x cuadrada. Y este 1 es este que tengo aquí. Obsérvese. Y 2 por 2 son 4. Para tratar de dar la presentación que vengo dando en otros ejercicios, como esta de aquí. Más 5x y por supuesto más la constante de integración. Bien, procedo a trabajar esta expresión. Hace un momento la fórmula decía que la x, en este caso, no tenía que presentar un exponente de 1. Ahora voy a resolver cuando tenga un exponente de 1, la x, en este caso, se va a aplicar esta fórmula. Y quiero que observen cómo se trabaja. Miren, cuando se tiene la integral de du sobre u, si yo quito el 7, pues aquí la u sería lo que tengo en x. Por consecuencia, se aplica prácticamente este principio. Donde yo, en este caso, si tengo una constante, la dejo exactamente igual y ya no me preocupo de ella. Y ahora sí, aplico la fórmula para esta expresión. Nótese que se pone una L mayúscula que representa un logaritmo y aquí dice bien claro que el denominador se va a poner posteriormente del logaritmo, entonces esta x se pone justamente aquí y en este caso más su constante de integración. Y ya queda en este caso integrada la expresión. Trabajo de una manera muy parecida la siguiente expresión. Nótese que ahora el factor que acompaña es 1, pues el 1 no se acostumbra a escribir. Pero lo que sí vamos a escribir es la letra L y simple y sencillamente colocar todo lo que tenemos en el denominador. Como yo presento dos términos, esos dos términos indispensable que vayan dentro de unos paréntesis para posteriormente nada más agregar la constante de integración. Y ya queda listo.
voy a trabajar la siguiente expresión. Aquí es muy importante que el alumno sepa derivar. Yo si derivo x al cuadrado, en este caso me da 2x. Y derivada de más 1 me da 0. Entonces 2x más 0 sigue siendo 2x. En el numerador tiene que aparecer justamente esa derivada con el diferencial. Y si ese es el caso, entonces tan simple como aplicar la fórmula con toda la confianza del mundo, donde vamos a empezar con la L mayúscula que representa el logaritmo, y en este caso unos paréntesis porque voy a poner lo que es justamente un binomio. Entonces x cuadrada más 1, por supuesto, más su constante de integración. Muy bien, problema en este caso número 23. Centren su atención en este ejercicio. Los puse abajo por si no alcanzaba a hacer la grabación completa, creo que sí va a haber tiempo. Vamos en este caso a derivar todo el denominador. Yo observo que derivada de 2x cúbica, 3 por 2 son 6. La variable x queda igual y cuando se deriva al 3 se le resta 1, entonces 3 menos 1 son 2. Derivada de menos 5x es menos 5, por supuesto. Y derivada de menos 4 es 0. Entonces quiero que observen que en el numerador justamente ya tenemos la derivada. Entonces ahora sí, con toda la confianza del mundo, simplemente escribiremos logaritmo, el trinomio dentro de unos paréntesis, 2x al cubo, menos 5x, menos 4, y en este caso más su constante de integración. Muy bien, y aquí tengo el pilón, el problema número 24, que creo que sí voy a tener tiempo de explicar. Miren, voy a empezar con lo que es la derivada. Entonces voy a hacerlo de esta manera. Se hace un pequeño pasito adicional. El denominador, nótese que está justamente igual. Nótese que también ya tengo el diferencial. Muy bien. Y ahora voy a sacar la derivada de esta expresión. Si derivamos x a la 4, sabemos que es 4 por 1, 4. La variable x en este caso, y por supuesto que al derivar al exponente se le resta 1, 4 menos 1 son 3. Muy bien, nótese que eso que pongo en paréntesis es la derivada de esto, porque cuando derivamos menos 7, derivada de menos 7 en realidad nos da 0. Significa que 0 más 4x cúbica seguirá siendo 4x cúbica. Pero ahora el factor que le acompaña es el número 8. Entonces tan simple como dividir 8 entre 4 nos da un 2. Y es cierto porque el producto de 2 por 4 es 8. Por lo tanto, para integrar esa expresión, ahora tenemos una constante y las constantes, recuerden ustedes, siempre se dejan iguales. Y ya podemos escribir el logaritmo ¿de quién? De x a la 4, en este caso, menos 7. Por supuesto, más su constante de integración. Si ustedes derivan esta expresión, van a llegar, en este caso, a la expresión que tienen acá. Si ustedes derivan esta expresión de aquí, van a llegar a la expresión que tienen acá, y así con todas sus integrales. Entonces, espero que estas integrales inmediatas les sirva en su formación académica y hasta pronto.